El reflejo en el espejo del ascensor privado le devolvía la imagen de un hombre impecable, enfundado en su traje italiano hecho a medida. Javier Morales se ajustó la corbata de seda gris, un movimiento mecánico que repetía cada mañana antes de comenzar otro día en el imperio que había construido. El Patek Philippe en su muñeca marcaba exactamente las 6:45, ni un minuto antes, ni uno después. A los 45 años cada segundo de su vida estaba cronometrado con precisión quirúrgica. Las puertas se deslizaron sin sonido en el piso 50 de la Torre Morales, y sus pasos resonaron en el pasillo vacío. Siempre era el primero en llegar y el último en irse. El firme chasquido de sus zapatos sobre el mármol italiano era su única compañía a esa hora, justo como él lo prefería. El edificio mismo parecía despertar con su llegada, las luces encendiéndose automáticamente a su paso, como si reconocieran a su amo. Señor Morales. Sofía, su asistente desde hacía 5 años, ya estaba en su escritorio. Era la única que había durado tanto, principalmente porque entendía que la eficiencia era la única moneda que él valoraba. Ni una sola sonrisa se cruzó entre ellos. Sofía había aprendido en su primera semana que mostrar emoción era tan bienvenido como un virus informático. La agenda, la palabra salió como una orden mientras caminaba directamente a su oficina. El aroma a café premium flotaba en el aire, no por placer, sino porque los estudios demostraban que la cafeína aumentaba la productividad en un 12%. Reunión a las 7:30 con la junta directiva sobre la adquisición de Tech Solutions. A las 9:45, conferencia telefónica con los inversores chinos. A las 11:20, revisión de los informes trimestrales. A las 2:00 p.m., reunión con los abogados sobre Nueva Energía Inc. A las 4:30. Javier ya no escuchaba. Sus ojos escaneaban las cifras en la pantalla de su ordenador, analizando las fluctuaciones nocturnas del mercado asiático. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios cuando vio que sus predicciones habían sido correctas. Otra empresa caería en sus manos por una fracción de su valor real. El teléfono sonó una vez. Su hermana en la línea 2. Señor. Ocupado. La respuesta fue automática, al igual que los 15 intentos anteriores que ella había hecho en los últimos 3 meses. Carmen nunca entendió que las emociones eran lujos que él no podía permitirse. Por un instante, una visión se entrometió en su mente. Una niña pequeña con coletas sujetando su mano, mientras ambos veían cómo el ataúd de sus padres era bajado a la tierra. Él tenía 12 años, ella solo 6. La opresión en su pecho duró apenas un segundo antes de ser sepultada bajo capas de hielo cultivadas durante décadas. En la pared de su oficina, una única foto en blanco y negro mostraba una mansión victoriana cubierta de nieve. El orfanato donde había pasado 6 años antes de emanciparse a los 17. Fue allí donde aprendió su lección más valiosa. Confiar en las emociones era la ruta más rápida hacia el fracaso. Dentro de esas frías paredes, vivió lo suficiente para saber que la compasión era solo otra palabra para la debilidad. La mañana avanzó como una partida de ajedrez meticulosamente planeada. Cada movimiento calculado, cada decisión analizada con un desapego gélido. Durante la reunión de la Junta, su presencia fue como un viento helado que congelaba cualquier intento de discusión. El representante de los empleados de Tech Solutions está aquí, señor. Quiere discutir el plan de despidos, interrumpió Sofía sus pensamientos con su característica eficiencia clínica. No recibo a empleados. Su voz no contenía vacilación. Envíelo a Recursos Humanos y prepare los documentos para la adquisición de Nueva Energía Inc. Quiero todo listo para el final del día. Pero, señor, aún no han aceptado la oferta de compra. Una leve sonrisa cruzó su rostro, fría como una mañana de invierno. Lo harán. Para el final de la semana, sus acciones caerán un 40%. Ya me he encargado de eso. Desde su escritorio podía ver toda la ciudad que una vez juró conquistar. Los edificios más pequeños parecían inclinarse ante la Torre Morales, al igual que sus dueños se habían inclinado eventualmente a sus pies a lo largo de los años.
Cada ventana reflejaba el sol naciente como miles de ojos admirando su imperio. En el cajón cerrado de su escritorio, un recorte de periódico amarillento mostraba a una familia sonriente frente a una pequeña tienda de ultramarinos. Sus padres, orgullosos de su pequeño negocio, no tenían idea de que se convertirían en las víctimas de un robo fallido solo 3 meses después de esa foto. Javier nunca volvió a sonreír así, nunca sonrió de verdad. Las horas se disolvieron en una secuencia interminable de reuniones y decisiones. En cada una, Javier Morales era la personificación de la eficiencia corporativa. No había lugar para la vacilación o la piedad en el mundo que había elegido habitar. Su reputación le precedía. El hombre que había convertido una pequeña inversión inicial en un imperio multimillonario en menos de 2 décadas. En el almuerzo, siempre exactamente a la 1:15 p.m., comía solo en su oficina mientras revisaba informes. La comida, seleccionada por su asistente, siguiendo una dieta rígida calculada para el máximo rendimiento cognitivo, era simplemente combustible. El placer de una comida era uno de los muchos lujos que había abandonado en su camino hacia la cima. La tarde se arrastró en una sucesión de números, gráficos y proyecciones. Cada decisión se tomó con la frialdad de un ordenador procesando datos. No importaba cuántas vidas se verían afectadas. Al final, todo se reducía a números en una hoja de cálculo. «Hoy es el cumpleaños de su sobrino, señor», comentó Sofía, entregándole otra pila de documentos. Su hermana dejó una invitación. La invitación fue directamente a la basura. Javier no necesitó decir nada. Su gesto habló por él. En su mundo no había lugar para fiestas de cumpleaños ni risas de niños. Cada minuto perdido en sentimentalismos podía costar millones. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, Javier permaneció en su oficina, con los ojos fijos en las luces que salpicaban la oscuridad exterior. En algún lugar, su hermana probablemente estaba arropando a sobrinos que él nunca había conocido. En otra parte de la ciudad, cientos de empleados de Tech Solutions probablemente pasaban noches en vela, temiendo por su futuro. El reloj marcaba las 10:30 p.m. cuando finalmente se levantó de su escritorio. El edificio estaba completamente en silencio, excepto por el leve zumbido de los ordenadores. Mientras descendía en el ascensor privado, su reflejo en el espejo era el mismo que por la mañana: inmaculado, inquebrantable, intocable. Su chofer ya esperaba con la puerta del Rolls Royce abierta. Durante el trayecto a su ático, Javier revisó mentalmente los acontecimientos del día, calculando ganancias y pérdidas con precisión mecánica. Para él, eso era el éxito: números positivos, un imperio en expansión, control absoluto. Pero eso no era su problema. En el mundo de los negocios solo había lugar para los más fuertes, y Javier Morales se había vuelto no solo fuerte, sino invencible, aunque eso significara convertir su corazón en hielo. 3 pequeñas siluetas se destacaban contra el cielo anaranjado del atardecer, sentadas en el viejo columpio del patio del hogar de Esperanza. Las trillizas, Emilia, Olivia y Sofía, no solo compartían el mismo rostro angelical y cabello color miel, sino también un secreto que las mantenía unidas como cuentas en el mismo collar. «¡Mirad! ¡Una estrella fugaz!», señaló Olivia al cielo, sus ojos brillando tanto como las estrellas que comenzaban a salpicar el firmamento. Su cuaderno de bocetos, siempre en su regazo, estaba lleno de estrellas y constelaciones que imaginaba contaban historias secretas. «¡Son 3!», saltó Emilia, asumiendo naturalmente el papel de líder que siempre ostentaba entre sus hermanas. «Igual que nosotras, pidamos un deseo». Su mirada decidida ya estaba fija en el horizonte, como si pudiera ver más allá, el futuro que soñaba para sus hermanas. Sofía, la más sensible de las 3, apretó con fuerza las manos de sus hermanas. «Juntas», susurró, «como prometimos». Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla mientras cerraba los ojos para pedir su deseo. Había pasado exactamente 1 año desde que llegaron al orfanato. El recuerdo de esa noche lluviosa todavía perseguía sus sueños. Su madre, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, dejándolas en la puerta con solo una pequeña maleta y 3 ositos de peluche idénticos. «¿Mamá volverá?»,
Había prometido, pero las estaciones cambiaron 4 veces y nunca regresó. En el dormitorio compartido con otras 6 niñas, las trillizas habían creado su propio mundo. Juntaron sus 3 camas, formando un triángulo perfecto donde susurraban sus secretos y miedos bajo el tenue resplandor de una lámpara de noche. Cada noche, Emilia, la mayor por exactamente 2 minutos, era la guardiana de sus hermanas. Era ella quien organizaba el Consejo de Estrellas, como llamaban a sus reuniones nocturnas. Con una valentía que parecía demasiado grande para sus 5 años, se enfrentaba a cualquiera que se atreviera a molestar a sus hermanas. «Nadie nos separará jamás», repetía Emilia cada noche como un mantra. «Somos una constelación, las estrellas tienen que permanecer juntas para contar una historia». Olivia vivía en un mundo propio, poblado por criaturas mágicas que dibujaba en su gastado cuaderno de bocetos. Sus coloridos dibujos adornaban las paredes del dormitorio, dando vida a los rincones más oscuros del orfanato. Era ella quien creaba cuentos fantásticos para hacer sonreír a sus hermanas en los días difíciles. «Mirad», dijo Olivia, abriendo su última página. «Nos he dibujado como 3 hadas guardianas. Cada una protege un deseo especial de los niños del mundo». Sofía, la menor por 4 minutos, tenía un don para sentir el dolor de los demás. Era ella quien notaba cuando otro niño del orfanato estaba triste, acercándose en silencio para ofrecer un abrazo o compartir una de las galletas que guardaba del desayuno. Su bondad natural la convertía en una de las favoritas entre los cuidadores. Las mañanas en el orfanato seguían una rutina estricta: levantarse a las 6:30, hacer las camas y desayunar en el ruidoso comedor. Emilia siempre se aseguraba de que sus hermanas tuvieran un aspecto presentable, arreglando sus ropas donadas con un cuidado maternal. En la escuela improvisada en el sótano del orfanato, cada trilliza destacaba a su manera. Emilia lideraba los grupos de estudio, Olivia hipnotizaba a todos con sus historias en la clase de lengua, y Sofía era la primera en ayudar a los compañeros que tenían dificultades. Las 3 estrellitas, como las llamaba cariñosamente doña Marta, la cocinera del orfanato, parecían tener el don de iluminar hasta los días más grises en ese lugar. Incluso cuando las parejas interesadas en la adopción pasaban, mostrando interés en una sola de ellas, la respuesta era siempre la misma, pronunciada al unísono: «Somos un paquete completo». Por la noche, mientras los demás niños dormían, las trillizas se reunían en su tienda improvisada hecha de sábanas, iluminada por la linterna que Emilia había logrado arreglar. Allí, Olivia dibujaría sus sueños, Sofía compartiría sus sentimientos más profundos y Emilia planificaría su futuro juntas. «Un día», susurró Emilia en esa noche especial de estrellas fugaces, «tendremos nuestra propia casa, con un jardín lleno de flores para que Sofía cuide, un estudio de arte para Olivia y una biblioteca enorme», intervino Olivia, sus ojos brillando de imaginación, «con todas las historias del mundo». «Y muchos, muchos abrazos», añadió Sofía suavemente, «para que nunca más sintamos frío en el corazón». Las 3 se abrazaron bajo el cielo estrellado, sus pequeños corazones latiendo al unísono. Una suave brisa meció sus cabellos idénticos, como si la propia naturaleza quisiera compartir ese momento de unidad. «Promételo otra vez», suplicó Sofía, extendiendo su dedo meñique. «Prometemos ser siempre una», respondieron a coro, sus dedos entrelazados como las raíces de un árbol milenario. En el dormitorio silencioso, mucho después de que todas las luces se apagaran, 3 pequeñas estrellas continuaron brillando. Emilia planeando el futuro, Olivia dibujando sueños en su mente y Sofía enviando amor silencioso a todos los demás niños dormidos. Y así terminaba otro día en el hogar de Esperanza, donde 3 pequeñas estrellas esperaban el momento de brillar con toda su intensidad, unidas por el vínculo más fuerte que existe: el amor entre hermanas. La noche era especialmente fría ese diciembre, con una densa niebla que convertía las luces de la ciudad en borrones dorados. Javier Morales conducía él mismo su Rolls Royce, algo que solo hacía cuando necesitaba pensar. El contrato de Nueva Energía Inc. estaba prácticamente cerrado, otra victoria para su imperio, pero algo le molestaba, una extraña sensación que no podía nombrar.
Fue entonces cuando 3 pequeñas sombras aparecieron de repente frente a su coche. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento mojado mientras pisaba el freno a fondo. El coche derrapó, deteniéndose a centímetros de 3 niñas idénticas acurrucadas en medio de la calle, con los ojos muy abiertos como ciervos atrapados por los faros. ¿Pero qué demonios? Javier salió del coche, la ira burbujeando en sus venas. La niebla envolvía la escena como un velo fantasmal, y por un momento pensó que podría estar alucinando. 3 rostros perfectamente idénticos le miraban fijamente, una extraña mezcla de miedo y desafío en sus expresiones. «Ha sido culpa mía», dijo la del medio, dando un paso al frente de forma protectora ante las otras. «Dije que podíamos cruzar». Su pequeña voz tenía una fuerza sorprendente. Javier se fijó en sus mochilas gastadas, en la ropa demasiado fina para esa zona de la ciudad y en la forma en que se mantenían juntas como un diminuto círculo defensivo. Fugitivas. Su instinto para los negocios rara vez se equivocaba. «¿Dónde están vuestros padres?», exigió, su voz más cortante de lo que pretendía, resonando en la calle desierta. «No tenemos», respondió la misma niña, Emilia, como descubriría más tarde. «Y no vamos a volver al orfanato». Sus ojos brillaban con determinación. La palabra orfanato golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Por un momento fue transportado a su propio pasado, al mismo aburrimiento frío, al mismo sentimiento de abandono, a la misma desesperación por huir. «Emilia», susurró una de las otras, la que aferraba un cuaderno de bocetos contra su pecho. «Tengo frío». Sus labios temblaban, pero sus ojos permanecían fijos en Javier, como si intentara descifrarlo. La tercera niña, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso vacilante hacia él. «Tú también estuviste solo una vez, ¿verdad?». Su voz era suave, pero sus palabras atravesaron las capas de hielo que Javier había construido a lo largo de los años. Un trueno retumbó en la distancia y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Javier miró su reloj. 23:47. En pocas horas tenía una reunión crucial que definiría el futuro de cientos de empleos. No tenía tiempo para esto, no era su problema. «Subid al coche», se oyó decir antes de poder detener las palabras. «Os llevaré de vuelta». «No». Emilia agarró las manos de sus hermanas. «Prometimos permanecer juntas. En el orfanato quieren separarnos. Lo han intentado 3 veces». La lluvia se intensificó y Javier se encontró en una encrucijada que no aparecía en ninguna de sus hojas de cálculo de evaluación de riesgos. Las niñas ahora temblaban visiblemente, sus delgadas ropas empapadas. «Subid al coche», repitió, su voz más suave esta vez. «No os llevaré de vuelta. Todavía no». Las 3 intercambiaron miradas, manteniendo una de esas conversaciones silenciosas que solo los hermanos pueden tener. Fue la niña del cuaderno de bocetos quien se movió primero, arrastrando a las otras con ella. El lujoso interior del Rolls Royce nunca había parecido tan fuera de lugar. Las niñas se acurrucaron en el asiento trasero, 3 pequeños estallidos de color y caos en su mundo meticulosamente ordenado. «Soy Olivia», dijo la del cuaderno de bocetos, rompiendo el tenso silencio. «Y me gusta tu coche. Parece una nave espacial». «Sofía», musitó la que le había estudiado con ojos que parecían atravesar su fachada. «Emilia», añadió la líder, todavía cautelosa. «Somos trillizas y nunca, nunca nos separamos». Javier las observó por el espejo retrovisor, sintiendo cómo su mundo organizado comenzaba a desmoronarse. Había algo en esos 3 pares de ojos idénticos que le inquietaba profundamente. Tal vez era la determinación de Emilia, tan similar a la suya a esa edad, o la creatividad soñadora en los ojos de Olivia, que le recordaba sueños olvidados hace mucho tiempo, o peor aún, la comprensión silenciosa en la mirada de Sofía, como si pudiera ver a través de los muros que había construido alrededor de su corazón. «Señor», la voz de Sofía interrumpió sus pensamientos, «su corbata está torcida». Instintivamente, la mano de Javier fue a su corbata, un gesto que repetía docenas de veces al día, pero esta vez se sintió extrañamente expuesto. «¿Tienes una casa?
preguntó Olivia, ya garabateando algo en su cuaderno de bocetos empapado por la lluvia. ¿Con un jardín? Un ático, respondió bruscamente, preguntándose por qué siquiera estaba respondiendo. Como la torre de una princesa. Los ojos de Olivia brillaron. No hay princesas, espetó Javier, pero su voz carecía de su frialdad habitual. Emilia permaneció en silencio, pero sus agudos ojos estudiaban cada movimiento de Javier, cada detalle del coche, como si estuviera armando un plan en su mente. El teléfono de Javier vibró, probablemente Sofía con detalles de última hora sobre la reunión de la mañana siguiente. Por primera vez en su vida adulta, no respondió de inmediato. La lluvia continuaba afuera, creando una cortina que aislaba ese momento del resto del mundo. Javier Morales, el hombre que había construido un imperio sobre decisiones frías y calculadas, se encontró haciendo algo completamente irracional. Conducía hacia su ático, llevándose consigo a 3 pequeñas fugitivas que acababan de chocar con su mundo perfectamente ordenado. En el asiento trasero, Olivia ya dormía, con su cuaderno de bocetos aferrado al pecho. Sofía luchaba contra el sueño, sus pesados párpados abriéndose y cerrándose como estrellas parpadeantes. Solo Emilia permanecía alerta, vigilando a sus hermanas como una pequeña centinela. Javier ajustó el espejo retrovisor y por un momento sus ojos se encontraron con los de Emilia. Era como mirarse en un espejo que no reflejaba su yo presente, sino su pasado, toda la determinación, todo el dolor, toda la necesidad de proteger a los que amaba. Y por primera vez en décadas sintió que una pequeña grieta se formaba en la superficie helada de su corazón. La decisión de llevar a las niñas de vuelta al orfanato llegó tras una noche de insomnio en su ático. Javier se quedó en su despacho mientras las 3 dormían en la habitación de invitados nunca antes utilizada. El sonido distante de su suave respiración parecía resonar por los pasillos vacíos, perturbando el silencio meticulosamente cultivado de su fortaleza. 3 veces durante la noche se encontró caminando hacia la puerta de su habitación, solo para comprobar si todavía estaban allí, un comportamiento que no podía explicar racionalmente. ¿Por qué vives solo en un lugar tan grande? La pregunta de Olivia durante el desayuno lo tomó por sorpresa. Las 3 estaban sentadas en su mesa de comedor, también nunca usada, comiendo cereales que su ama de llaves había comprado apresuradamente. El sol de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales, iluminando 3 curiosos pares de ojos que parecían absorber toda la formalidad de la habitación. «Porque me gusta el silencio», respondió bruscamente, revisando sus correos electrónicos en el teléfono, tratando de mantener su rutina habitual. «Pero demasiado silencio hace que tu corazón haga eco, ¿no?», preguntó Sofía en voz baja, sus grandes ojos mirándolo con una intensidad inquietante. Javier bajó el teléfono, sintiéndose extrañamente expuesto. «Los corazones no hacen eco». «Sí que lo hacen», insistió Olivia, dibujando algo en una servilleta. «Mira, he dibujado el tuyo. Tiene tanto espacio vacío que hace eco. Y aquí», señaló una esquina del dibujo, «es donde podrían vivir las sonrisas, pero está todo cubierto de hielo». El dibujo mostraba un corazón gigante dentro de una torre, sorprendentemente preciso para una niña de 5 años. Javier dobló la servilleta y la guardó en el bolsillo de su traje, un gesto que él mismo no entendió. Sus manos, tan firmes al firmar contratos multimillonarios, temblaban ligeramente. Emilia observaba todo en silencio, sus agudos ojos notando cada movimiento, cada vacilación. «Tienes miedo», declaró de repente. «No tengo miedo de nada», replicó Javier automáticamente, aunque su voz sonó menos convincente de lo que le hubiera gustado. «Sí que lo tienes», insistió Emilia. «Miedo de que te gustemos». El Rolls Royce se detuvo frente al hogar de Esperanza poco después. El edificio de estilo victoriano se alzaba contra el cielo gris como un fantasma del propio pasado de Javier. Se estremeció involuntariamente. ¿Cuántos orfanatos se parecían exactamente a este? La misma verja de hierro, las mismas ventanas altas, la misma alegría forzada tratando de ocultar la soledad. «No queremos entrar»,
dijo Emilia, su pequeña mano agarrando con firmeza la de sus hermanas. El sol de invierno proyectaba 3 pequeñas sombras perfectamente alineadas en el suelo. «No tenéis elección», respondió Javier, pero su voz delataba una vacilación a la que no estaba acostumbrado. Sus ojos recorrieron el edificio, notando cada detalle que necesitaba reparación: la canaleta suelta, las manchas de humedad en las paredes, el columpio oxidado en el patio. ¿Tenías nuestra edad cuando estabas solo? La pregunta de Sofía lo golpeó como un mazazo. 12, respondió antes de poder detenerse. Era mayor que vosotras. Entonces lo entiendes. Emilia lo miró fijamente. ¿Entiendes por qué no podemos dejar que nos separen? ¿Tuviste a alguien que te cogiera la mano? La pregunta resonó en su mente, trayendo recuerdos que había intentado mantener bajo llave. Su hermana Carmen, tan pequeña en ese momento, siendo llevada por otra familia mientras él gritaba, prometiendo que la encontraría. Javier miró con más atención el orfanato. El patio, aunque bien cuidado, mostraba signos de recursos limitados. Las viejas ventanas dejaban pasar el frío y algunas tejas del techo necesitaban ser reemplazadas. Su ojo entrenado para los negocios calculó automáticamente el coste de una renovación completa. En el patio de recreo, otros niños comenzaron a aparecer, sus ojos curiosos fijos en el lujoso coche y en el hombre impecablemente vestido. Una mujer de mediana edad salió apresuradamente por la puerta principal, con un delantal blanco manchado de pintura de colores. «Mis estrellitas», abrazó a las 3 a la vez, y Javier notó cómo se relajaban en su abrazo. «¿Estábamos tan preocupados? ¿Dónde estabais?» «Las encontré en la calle», se oyó decir Javier. «Pensé que sería mejor traerlas de vuelta». Sus manos buscaron inconscientemente la servilleta en su bolsillo. La mujer lo miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Soy Marta, la cuidadora. ¿Y usted es?» «Morales. Javier Morales». El nombre provocó un destello de reconocimiento en sus ojos. ¿El Javier Morales de Empresas Morales? Doña Marta pareció momentáneamente impresionada, pero rápidamente volvió su atención a las niñas. «Vamos, entremos. Hace frío aquí fuera». «No». Emilia se aferró a la pierna de Javier, sobresaltándolo. El calor de su pequeño cuerpo contra la fina tela de sus pantalones de traje le provocó una sensación extraña, casi dolorosa. «¿Prometes que no nos separarán?» Javier sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no había experimentado en décadas. «¿Qué quieres decir con separar?» Doña Marta suspiró, la preocupación evidente en sus ojos cansados. «Hay una pareja interesada en adoptar, pero solo pueden llevarse a una de las niñas. Hemos intentado explicarles que son inseparables, pero...» «Imposible». La palabra salió de la boca de Javier con una fuerza sorprendente. «Son trillizas». Sus manos se cerraron en puños, un gesto que usualmente reservaba para negociaciones difíciles. Desafortunadamente, señor Morales, no todo el mundo tiene los medios para... «¿Cuánto?», se oyó preguntar Javier, su voz cambiando al tono que usaba para los negocios. «Perdóneme, ¿cuánto costaría mantenerlas a las 3 juntas? Renovaciones, cuidados, educación...» Su cerebro ya estaba calculando números, convirtiendo la emoción en algo que podía gestionar. Negocios. Doña Marta parpadeó, confundida. «Bueno, siempre necesitamos donaciones, pero...» Javier sacó su teléfono, ignorando las docenas de mensajes sin leer. «Sofía, cancela mis citas de esta mañana y contacta a nuestro equipo de responsabilidad social corporativa. Quiero una evaluación completa de las necesidades del Hogar de Esperanza inmediatamente». Olivia saltó de alegría, casi dejando caer su cuaderno de bocetos. «¿Vas a ser nuestro ángel de la guarda?» La palabra ángel sonó extraña a los oídos de Javier. A lo largo de los años le habían llamado muchas cosas: un tiburón, un depredador, el hombre de hielo, pero nunca un ángel. El título se sentía demasiado bueno, demasiado pesado para alguien como él. «Solo me aseguro de que tengáis lo que necesitáis», dijo, ajustándose la corbata en un gesto nervioso que no había hecho en años. Sofía se acercó, tomando suavemente su mano.
Su tacto era cálido, contrastando con la frialdad que él llevaba dentro. «Tu corazón late más rápido», dijo simplemente. «El hielo está empezando a derretirse». Javier apartó la mano, inquieto. Necesitaba irse, volver a su mundo de números y contratos donde no había lugar para las emociones. Pero algo lo retenía. Quizás la mirada decidida de Emilia, tan parecida a la suya, o la chispa imaginativa de Olivia, o la inquietante intuición de Sofía. «Puedo visitar», se encontró diciendo, «para asegurarme de que el dinero se gaste bien». Era una excusa y por primera vez en su vida adulta no le importó que sus intenciones fueran transparentes. Las tres sonrieron al unísono y por un momento el mundo frío y calculado de Javier se sintió menos sólido. «¿Promesa?», preguntaron juntas. Javier Morales no hacía promesas. Las promesas eran para los débiles, para los sentimentales. Él hacía contratos, acuerdos, tratos. Pero allí, de pie ante tres pares de ojos idénticos, las palabras se le escaparon. Promesa. En el camino de regreso a la ciudad, su mente intentó racionalizar lo que acababa de suceder. Era solo una inversión social, se dijo a sí mismo. Buena publicidad para la empresa, deducciones de impuestos. Pero el dibujo de la servilleta de Olivia parecía arder en su bolsillo, y no podía quitarse de la cabeza el recuerdo del tacto de Sofía en su mano. En el espejo retrovisor vio a las tres saludándolo, y algo dentro, algo que había dormido durante décadas bajo capas de hielo, comenzó a moverse. Por primera vez en décadas, Javier Morales sintió miedo. No del tipo que se mide en hojas de cálculo de riesgo, sino un miedo más profundo y primitivo. El miedo a empezar a sentir de nuevo. Las visitas al orfanato se convirtieron en parte de la rutina de Javier, aunque se negaba a admitírselo a sí mismo. Siempre encontraba una excusa profesional para supervisar las renovaciones, verificar la asignación de recursos o tener reuniones con los administradores. Pero sus ojos, invariablemente, buscaban a tres pequeñas figuras idénticas tan pronto como llegaba. ¿Eres feliz?, preguntó Emilia un día durante una de esas visitas, mientras él estudiaba detenidamente las hojas de cálculo de costos en la oficina del director. Estaba sentada frente a él, con las piernas colgando de una silla demasiado grande para ella. «Soy exitoso», respondió automáticamente, sin levantar la vista de los números. «Eso no es lo que he preguntado». La firmeza en su voz le hizo levantar la cabeza. ¿El éxito te hace sonreír por dentro también? Javier frunció el ceño, inquieto por la pregunta. Se dio cuenta de que no sabía la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que sintió algo cercano a la felicidad genuina? «Tengo todo lo que necesito», desvió la conversación, volviendo a sus papeles. «Excepto sonrisas», insistió Emilia, «y abrazos, y cuentos para dormir, y chocolate caliente en los días de lluvia». Inclinó la cabeza, estudiándolo. «¿Tienes miedo de querer esas cosas?». Antes de que pudiera responder, Olivia irrumpió en la habitación, aferrando su cuaderno de bocetos contra su pecho como de costumbre. «He terminado», anunció triunfalmente, corriendo hacia Javier. «¿Terminado qué?», preguntó él, secretamente aliviado por la interrupción del interrogatorio de Emilia. «Tu retrato, pero no el que eres ahora, el de verdad, sin la máscara de hielo». Javier tomó el dibujo con manos vacilantes. En el papel, un hombre que se le parecía vagamente sonreía, una sonrisa amplia y genuina que le llegaba a los ojos. Pequeñas estrellas bailaban a su alrededor y su traje habitual había sido reemplazado por ropa informal. «No me parezco en nada a esto», dijo, pero su voz vaciló ligeramente. «Todavía no», sonrió Olivia, «pero lo harás. Sofía dice que ya está empezando». Como si la hubiera invocado, la tercera trilliza entró en la habitación, pero algo andaba mal. Su rostro, usualmente rosado, se veía pálido y se tambaleaba ligeramente. «Sofía». Javier se levantó instintivamente, atrapándola justo cuando tropezaba. «Hace calor», murmuró ella, con los ojos febriles, «y el mundo da vueltas». Por primera vez en años, Javier Morales actuó sin calcular las consecuencias. Tomó a Sofía en brazos, sorprendido de lo pequeña y frágil que se sentía. «Marta»,
llamó, su voz delatando su preocupación. Necesita un médico. La clínica más cercana no abre hasta mañana, dijo doña Marta, corriendo hacia ellos. Inaceptable. Javier ya se dirigía a la puerta, con Sofía segura en sus brazos. Emilia y Olivia lo siguieron como pequeñas sombras. La llevaré al mejor hospital de la ciudad. En el coche, Sofía apoyó la cabeza contra su pecho, y Javier sintió algo extraño, un instinto de protección que no sabía que poseía. Emilia y Olivia tomaron las manos de su hermana, formando un círculo de amor que, de alguna manera inexplicable, lo incluía a él. ¿Tienes miedo?, preguntó Sofía en voz baja, incluso con fiebre, sintiendo las emociones de los demás. No, mintió, sorprendido de encontrar sus propias manos temblando en el volante. En el hospital, su influencia abrió todas las puertas. En cuestión de minutos, Sofía estaba siendo examinada por el mejor pediatra de la ciudad. Javier esperó en el pasillo, incapaz de concentrarse en el trabajo por primera vez en su vida adulta. «Pareces diferente», dijo Emilia, sin apartar los ojos de él. «¿Cómo?» «Tu corbata ha estado torcida durante media hora y no te has dado cuenta». Javier se llevó instintivamente la mano a la corbata, pero se detuvo a mitad de camino, dándose cuenta de que tenía razón. ¿Cuándo exactamente habían empezado a cambiar sus prioridades? Sentada en el suelo, Olivia dibujaba furiosamente en su cuaderno de bocetos. «Estoy dibujando cómo se va la enfermedad», explicó. «Muchos colores felices para ahuyentar la fiebre». 3 horas más tarde, cuando el médico anunció que era solo una gripe fuerte y que Sofía estaría bien, Javier sintió algo desconocido en su rostro. Olivia soltó un grito ahogado de sorpresa. «Estás sonriendo. Una sonrisa de verdad». Javier se tocó los labios, asombrado. No podía recordar la última vez que había sonreído sin motivos profesionales. Al día siguiente, su asistente Sofía notó cambios sutiles. El jefe, que nunca llegaba tarde, apareció 10 minutos después. Su corbata favorita fue reemplazada por una con pequeñas estrellas, un regalo que las trillizas habían elegido en la tienda de regalos del hospital. Y aún más sorprendente, le preguntó por su hijo por primera vez en 5 años. En la sala de juntas, los ejecutivos intercambiaron miradas perplejas cuando Javier sugirió agregar una guardería al nuevo proyecto del edificio corporativo. Durante una negociación particularmente tensa, sorprendió a todos al considerar el impacto familiar de los despidos antes de tomar una decisión. Esa noche, en su ático, Javier se encontró mirando las estrellas por primera vez en décadas. El dibujo de Olivia estaba enmarcado en su escritorio, no el que usaba para trabajar, sino uno nuevo, colocado cerca de la ventana donde la luz del sol podía alcanzarlo. Su teléfono vibró con un mensaje de doña Marta. Una foto de las trillizas durmiendo, Sofía en el medio, sus hermanas protegiéndola como siempre. Debajo de la foto, un texto. «Preguntaron por ti». Javier Morales, el hombre que había construido su imperio sobre números y frialdad, se encontró sonriendo de nuevo. En su pecho, donde una vez solo hubo hielo, pequeñas semillas de cambio comenzaron a brotar. Cogió su teléfono y por primera vez en meses llamó a su hermana Carmen. «¿Podemos hablar?». Su voz sonaba diferente, incluso para él. De todo. Al otro lado, su hermana emitió un sonido de sorpresa. En algún lugar en el fondo de su mente, Javier escuchó la voz de Sofía. «¿Ves? El hielo realmente se está derritiendo», y por primera vez en su vida adulta, esa posibilidad no le asustó tanto. Javier miró la pila de documentos en su escritorio con una expresión que sus ejecutivos conocían bien. La mirada de un depredador que acababa de encontrar una presa herida. Los números no mentían. El hogar de Esperanza se hundía en deudas. 3 meses como máximo antes de que tuvieran que cerrar sus puertas. «Sofía», su voz rompió el silencio de su oficina. «Tráeme los informes completos del orfanato de los últimos 5 años. Todo. Donaciones, gastos, nóminas». Sus ojos recorrieron las líneas de números rojos mientras su mente calculadora se ponía en marcha. El edificio en sí valía una fortuna. Ubicación privilegiada. Gran terreno. Cualquier promotor pagaría millones por convertirlo en apartamentos de lujo.
¿Qué estás mirando? La voz de Emilia lo sorprendió. Estaba de pie en la puerta, una pequeña figura decidida con un vestido donado. ¿Cómo? Javier frunció el ceño, confundido por su presencia. Doña Marta nos trajo para darte las gracias por arreglar el patio de recreo, explicó, acercándose a su escritorio. Sus agudos ojos se posaron en los documentos. Esos números parecen tristes. Instintivamente, Javier cubrió los papeles. ¿Cómo lo sabes? Porque tienes la misma cara que cuando Sofía estaba enferma. Emilia inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿El orfanato también está enfermo? Antes de que pudiera responder, Olivia y Sofía entraron corriendo, sus rostros resplandeciendo de alegría infantil. Olivia sostenía un nuevo dibujo, una escena brillante y alegre del patio de recreo recién renovado, lleno de niños riendo. «Mira, es el tío Javier». Olivia le tendió el dibujo. Era la primera vez que una de ellas lo llamaba así, y algo en su pecho se apretó. Dibujé a todos felices en el nuevo patio. Sofía, siempre en sintonía con los sentimientos de los demás, se acercó en silencio. «Algo va mal», dijo simplemente, con los ojos fijos en los papeles sobre el escritorio. «Los números te están haciendo daño». Javier miró a las tres niñas, luego de vuelta a los documentos. Su instinto empresarial gritaba una solución simple: dejar que el orfanato se hundiera, comprar la propiedad por una fracción de su valor, ganar millones con un nuevo desarrollo. Así había construido su imperio, encontrando oportunidades, ignorando el sentimentalismo. «¿Qué pasa cuando un lugar se queda sin dinero?», preguntó Emilia, su voz pequeña pero resuelta resonando en la habitación. «Cierra», respondió automáticamente, años de frialdad empresarial condensados en una sola palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Olivia se aferró más fuerte a su cuaderno de bocetos, como si pudiera protegerla. Sofía tomó las manos de su hermana. Emilia mantuvo su mirada en Javier, sus ojos reflejando una comprensión más allá de sus años. «¿Y a dónde van los niños?», insistió Emilia. «A otros orfanatos», respondió Javier, su voz vacilando. «Serían separados, muy probablemente, dependiendo del espacio disponible». «¿Como tú y tu hermana?», preguntó Sofía en voz baja. La pregunta golpeó a Javier con fuerza. Los recuerdos de su infancia lo inundaron. Los gritos de Carmen mientras se la llevaban, los años de soledad, el hielo que había comenzado a formarse en su corazón ese día. En silencio, Olivia comenzó a dibujar en el reverso de uno de los informes financieros. Sobre los números rojos, 3 pequeñas estrellas tomaron forma, conectadas por líneas doradas. «Las estrellas no pueden estar solas», explicó mientras dibujaba. «Necesitan formar constelaciones para contar historias». Javier miró su teléfono. Tenía 3 reuniones importantes esa tarde, tratos por valor de millones. Luego miró a las trillizas, 3 pequeñas estrellas que de alguna manera habían comenzado a derretir el hielo de su corazón. «Sofía», llamó de nuevo a su asistente, con un tono en su voz que ella nunca había oído antes. «Cancela mis compromisos de esta tarde y convoca una reunión de emergencia con nuestro equipo de responsabilidad social corporativa y el departamento legal a primera hora de mañana». Emilia sonrió, una sonrisa que le recordó a la suya cada vez que cerraba un trato ganador. «Vas a ayudar al orfanato». «Voy a hacer más que eso», dijo cogiendo el teléfono. «Voy a salvarlo. Voy...». Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas y decisiones. Javier Morales, el hombre conocido por destruir empresas, estaba usando todo su poder e influencia para salvar un orfanato. Recurrió a sus contactos bancarios para reestructurar deudas, movilizó a sus contactos políticos para agilizar procesos. Su equipo legal recibió la orden de crear una fundación. «¿Por qué?», preguntó Sofía mientras lo observaba trabajar, sus pequeñas manos jugueteando con un bolígrafo de su escritorio. «Porque algunas cosas son más importantes que el dinero», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su voz. Olivia continuó dibujando, ahora llenando los márgenes de cada informe financiero con pequeñas estrellas entrelazadas. «Estás haciendo que el corazón del edificio se caliente de nuevo», comentó, sin apartar la vista de su trabajo artístico.
Cuando doña Marta vino a recoger a las niñas, se encontró con algo que nunca esperó ver. Javier Morales, el temido tiburón de los negocios, sentado en el suelo de su oficina de $1.000.000, estudiando un plan financiero mientras Olivia lo decoraba con estrellas. Sofía apoyaba la cabeza en su hombro y Emilia señalaba seriamente los números, haciendo preguntas sorprendentemente perspicaces. «Tienen que irse ya», anunció doña Marta en voz baja, casi reacia a romper la escena. Javier se levantó, alisándose el traje en un gesto automático, pero algo era diferente. Su corbata seguía torcida, tenía purpurina en los pantalones y una sutil sonrisa jugaba en sus labios. «Empezaré a implementar los cambios mañana», le dijo a doña Marta. «El hogar de Esperanza no va a cerrar. Tienes mi palabra. Y las promesas no se pueden romper», dijo Emilia solemnemente, «porque viven en el corazón, no en el papel». Mientras veía a las trillizas irse, Javier se dio cuenta de que había tomado una decisión que no podía explicarse con hojas de cálculo o gráficos. Por primera vez en su vida adulta, estaba actuando con el corazón, no con la calculadora. La sala de juntas de Empresas Morales nunca había presenciado algo así. Javier Morales, conocido por sus implacables presentaciones sobre adquisiciones hostiles y reestructuraciones corporativas, ahora mostraba diapositivas sobre un orfanato. Sus ejecutivos intercambiaron miradas confusas mientras detallaba el plan para renovar y revitalizar el hogar de Esperanza. «Necesitamos socios estratégicos». Su voz mantenía su tono profesional habitual, pero algo diferente brillaba en sus ojos. «Cada empresa del grupo contribuirá con su experiencia. Traten esto con la misma prioridad que nuestros proyectos más grandes». Durante el descanso, su teléfono vibró con un mensaje de doña Marta. Una foto de las trillizas en el nuevo columpio que había hecho instalar, sus sonrisas iluminando la pantalla. Por primera vez, Javier sonrió durante una reunión de ejecutivos. «Señor Morales, Sofía lo encontró estudiando la foto. El presidente del banco llamó por esa propiedad del centro». «Dile que no me interesa», respondió, sorprendiendo a su asistente. Era una oportunidad multimillonaria, el tipo de trato que solía excitarlo más allá de toda medida. «Tenemos otras prioridades ahora». En el orfanato, los cambios comenzaban a notarse. La constructora del grupo inició las reparaciones estructurales, la división de tecnología instaló nuevos ordenadores, la filial de alimentos mejoró el suministro de la cocina. «Estás construyendo una constelación», observó Olivia mientras lo veía trabajar en su portátil en el patio del orfanato, conectando diferentes estrellas para hacer algo hermoso. Javier levantó la vista de una compleja hoja de cálculo de donaciones. «¿Qué quieres decir?» «Todas estas empresas», señaló el logo de Empresas Morales en su pantalla, «son como estrellas diferentes. Las estás uniendo para ayudar a nuestro hogar». Emilia, que jugaba cerca con otros niños, se acercó. «¿Por qué estás haciendo todo esto?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Porque, en efecto, no era solo negocio, había formas mucho más rentables de invertir su tiempo y dinero. No era publicidad, lo mantenía todo de bajo perfil. Porque... empezó, dándose cuenta de que no sabía cómo terminar la frase. «Porque tu corazón te lo dijo», terminó Sofía en voz baja, apareciendo a su lado como solía hacer, y finalmente decidiste escuchar. Un niño más pequeño se cayó cerca, empezando a llorar. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, Javier se encontró levantándose para ayudar. Cogió a la niña en brazos, sus manos acostumbradas a manejar contratos ahora secando suavemente las lágrimas. «No sabía que sabías hacer eso», comentó doña Marta, sonriendo. «Ni yo tampoco», admitió honestamente. Esa noche, en su ático, Javier revisó los números del día. No el mercado de valores o las adquisiciones pendientes, sino los del orfanato. Cada céntimo invertido era rastreado personalmente, cada mejora cuidadosamente planificada, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Su teléfono sonó. Era Carmen, su hermana. «Javi», usó el apodo de la infancia que no había oído en décadas. «He oído que eres diferente ahora, que estás ayudando a un orfanato». «La voz se corre», respondió sin su habitual distancia.
Son esas niñas, ¿verdad? Están derritiendo todo ese hielo. Javier miró su escritorio, donde el último dibujo de Olivia lo mostraba rodeado de estrellas, con una sonrisa en el rostro que empezaba a sentirse menos extraña. 3 de ellas, especialmente, admitió. Al día siguiente, durante una visita sorpresa al orfanato, encontró a Sofía enseñando a leer a uno de los niños más pequeños. Observó en silencio, conmovido por su paciencia y delicadeza al celebrar cada palabra correcta. «Tiene un don especial», señaló doña Marta, acercándose a su lado. «Las 3 lo tienen. Emilia organiza a los demás como una pequeña líder. Olivia trae alegría con su arte. Se merecen más. Todos los niños se lo merecen», se oyó decir Javier. Fue entonces cuando tuvo la idea. Salvar el orfanato no era suficiente. Tenía que convertirlo en un modelo. Cogió su teléfono, ignorando que eran más de las 9 de la noche. «Sofía, prepara una propuesta para ampliar el proyecto. Quiero crear un fondo de educación, becas, cobertura médica integral. Y programa reuniones con otros orfanatos de la ciudad. Replicaremos este modelo». «¿Ahora?», preguntó su asistente, sorprendida por la llamada tardía. «Ahora, algunas cosas no pueden esperar». Cuando terminó la llamada, vio 3 pares de ojos observándolo desde el umbral. «No nos vas a dejar otra vez, ¿verdad?», preguntó Emilia, una rara vulnerabilidad en su fuerte voz. «No, no», respondió, sorprendido por su propia certeza. «No lo haré». Olivia corrió hacia él, abrazando sus piernas. Después de un momento de vacilación, Javier se arrodilló y, por primera vez, devolvió el abrazo adecuadamente. Sofía y Emilia se unieron, y allí, en medio de un pasillo de orfanato, Javier Morales sintió algo a la vez extraño y maravilloso, un sentimiento de pertenencia. «Tu corazón late diferente», susurró Sofía, más cálido. Javier se dio cuenta de que tenía razón. El hielo que había mantenido a todos a distancia durante tanto tiempo se estaba derritiendo, gota a gota, abrazo a abrazo, sonrisa a sonrisa. De camino a casa esa noche, se detuvo en una juguetería. Compró 3 osos de peluche idénticos. No porque lo necesitara, no porque fuera estratégico, sino simplemente porque quería ver 3 sonrisas idénticas. A la mañana siguiente, su chofer, que le había servido durante 15 años, observó por el espejo retrovisor algo que nunca había visto antes. Javier Morales, el hombre de hielo, sonriendo para sí mismo en el asiento trasero, con 3 osos de peluche en el asiento de al lado. «¿Estás tirando el dinero, Morales?». La voz de Ricardo Benítez, su socio comercial más antiguo, atravesó el silencio de la sala de juntas. «Orfanatos, fundaciones. ¿Qué te ha pasado?». Javier miró la ciudad a través de la ventana panorámica. Su reflejo mostraba a un hombre diferente al que había ocupado esa sala meses antes. Su corbata, todavía impecable, ahora tenía pequeñas estrellas bordadas, un regalo de las trillizas. «No espero que lo entiendas, Ricardo», respondió con calma, «pero sí espero que respetes mi decisión. La Junta está preocupada. Tus últimos movimientos no tienen sentido. Has rechazado 3 adquisiciones rentables, cancelado despidos masivos y ahora esto». Ricardo se movió en su asiento. «Algunos dicen que has perdido tu toque». Hace unos meses, palabras como esas habrían enfurecido a Javier. Ahora solo le causaban una leve irritación. «Muéstrales las cifras del último trimestre», dijo. «Nuestros beneficios han subido, la satisfacción de los empleados ha subido, nuestra imagen pública ha mejorado significativamente». No se trata de los números, Javier, y lo sabes, se trata de ti. Eres diferente. La reunión terminó en un intenso punto muerto. Por primera vez en su carrera, Javier sintió el peso de la desconfianza de sus compañeros. En el ascensor privado se aflojó la corbata, algo que habría sido impensable meses atrás. Su chofer esperaba, pero en lugar de dar la dirección de su ático, Javier pidió ir al orfanato. Necesitaba algo, aunque no estaba seguro de qué. Encontró a las trillizas en el patio, donde Olivia enseñaba a otros niños a dibujar estrellas. Cuando lo vieron, sus rostros se iluminaron de una manera que ningún éxito empresarial había provocado jamás. «¡Tío Javier!». Olivia corrió hacia él, su cuaderno de bocetos rebotando.
Llegaste justo a tiempo. Estamos montando una obra de teatro. Una obra sobre un rey de hielo que aprende a amar, explicó Emilia, acercándose con una mirada cómplice. Pero tiene miedo de derretirse. Javier sintió una extraña opresión en el pecho. ¿Cómo es que siempre veían a través de él? «Estás triste», observó Sofía, tomando su mano. ¿Hay gente intentando congelar tu corazón de nuevo? Se encontró asintiendo, sorprendido por su propia honestidad. Algunos piensan que estoy cambiando demasiado. «Lo estás», asintió Emilia con una sabiduría que superaba sus años, pero para mejor. Ahora sonríes de verdad. Javier se sentó en un banco del patio y las tres lo rodearon como pequeñas guardianas. Olivia empezó a dibujar, Emilia expresó sus pensamientos en voz alta y Sofía simplemente sostuvo su mano, ofreciendo consuelo en silencio. ¿Quieres saber lo que pienso? Olivia levantó su cuaderno de bocetos, mostrando un nuevo dibujo, un hombre de traje rodeado de hielo que se derretía en flores. A veces tenemos que derretirnos para que puedan crecer cosas hermosas. La gente tiene miedo de lo que no entiende, añadió Emilia con una sabiduría asombrosa, como cuando los otros niños tenían miedo de jugar con nosotras porque somos trillizas. Pero luego nos conocieron, y vieron que ser diferente puede ser bueno, terminó Sofía suavemente. Javier miró a su alrededor, al jardín del orfanato ahora lleno de juguetes nuevos y niños felices. Vio los ordenadores a través de la ventana de la sala de estudio, las paredes recién pintadas, el huerto en ciernes. Todo porque se atrevió a ser diferente. Tío Javier, Olivia lo trajo de vuelta. ¿Podrías contarnos un cuento hoy? Nunca hemos oído un cuento para dormir de un papá. La palabra papá lo golpeó como un rayo. Recuerdos de su propio padre, breves y preciosos, se mezclaron con un anhelo no reconocido en su corazón. No sé contar cuentos, admitió, sintiéndose vulnerable. Todo el mundo sabe, insistió Emilia. Solo tienes que dejar que tu corazón hable. Y así, Javier Morales, el temido hombre de negocios, se encontró inventando una historia sobre 3 pequeñas estrellas que enseñaron a toda una constelación a brillar de una manera nueva. Más tarde, en su ático, descubrió un dibujo que Olivia le había metido en el bolsillo. Lo mostraba a él con las 3 niñas, y encima de ellos estaban las palabras, con letra infantil, «Nuestra familia». La palabra le hizo hundirse pesadamente en su sillón. ¿Familia? ¿Cuándo fue la última vez que se permitió pensar en esa posibilidad? Cogió su teléfono y por primera vez en años llamó a su hermana. No por obligación, sino porque necesitaba hablar. Carmen, su voz delataba emoción. ¿Cómo supiste cuándo estabas lista para ser madre? Hubo un silencio por un momento al otro lado. «Nunca estás completamente lista, Javi», respondió finalmente. «Simplemente lo sientes en tu corazón». ¿Y si lo estropeó todo? La vulnerabilidad en su voz lo sorprendió. ¿Es eso lo que sientes? ¿Miedo de ser padre? La palabra quedó suspendida en el aire, pesada de significado. Javier volvió a mirar el dibujo, a esas 4 figuras bajo un cielo estrellado. «Se merecen más que un hombre de hielo», murmuró. «Pero ya no eres ese hombre, ¿verdad?», preguntó Carmen suavemente. «Los niños pueden hacernos eso, nos hacen querer ser mejores». Al día siguiente, durante otra tensa reunión de la Junta, Javier hizo algo sin precedentes. En medio de una discusión sobre recortes de gastos, sacó su teléfono y mostró fotos del orfanato, de los niños, de las mejoras. Señoras y señores, su voz tenía una nueva convicción. No estoy tirando el dinero. Estoy invirtiendo en el futuro, en las personas, en las posibilidades. «Este no es el Javier Morales que conocemos», comentó alguien. «No», asintió él, con una pequeña sonrisa en los labios. «Es alguien mejor». Esa tarde, al llegar al orfanato, encontró a las trillizas trabajando en su obra de teatro. Observó en silencio mientras Emilia dirigía, Olivia pintaba el telón de fondo y Sofía ayudaba a los niños más tímidos con sus líneas. «¿Quieres unirte?», preguntó doña Marta acercándose. «Te han guardado un papel especial». «¿Qué papel?». «El del rey que aprende a amar», sonrió.
Dicen que tienes experiencia en eso. La oficina de la abogada de familia parecía extrañamente pequeña para Javier Morales, acostumbrado a las suntuosas salas de juntas corporativas. La abogada, la doctora Elena Santos, lo estudió con una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras él exponía su situación. 3 niñas, señor Morales, a la vez, se ajustó las gafas, escaneando su perfil en el sistema. Y nunca ha estado casado, ¿correcto? ¿Correcto? Javier mantuvo su tono profesional, como si negociara otra adquisición corporativa, pero sus manos, jugueteando inconscientemente con un pequeño dibujo guardado en el bolsillo de su chaqueta, delataban su ansiedad. Se da cuenta de que las adopciones múltiples, especialmente de trillizas, es un proceso extremadamente complejo. Elena hojeó una pila de documentos. Necesitaremos demostrar que no solo tiene los medios financieros, sino también la capacidad emocional y psicológica para criar a 3 niñas. Deme una lista de todo lo que necesito. El tiempo es esencial. La abogada esbozó una leve sonrisa. Señor Morales, esto no es como comprar una empresa. No puede simplemente acelerar el proceso con dinero o influencia. Tenemos que seguir cada paso cuidadosamente. Más tarde ese día, en el orfanato, Javier observó a las trillizas jugar en el patio, todavía procesando la información de la abogada. La lista de requisitos era larga: evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, entrevistas, clases de paternidad, cambios en su residencia. ¿Estás preocupado?, observó Sofía, acercándose en silencio como siempre. Tu corazón hace ruidos de tormenta. Javier la miró sorprendido. Aún no les había contado a las niñas sus planes, temiendo despertar esperanzas demasiado pronto. ¿Cómo lo sabes siempre? Porque ahora nos dejas ver, respondió simplemente, sentándose a su lado. Emilia y Olivia pronto se unieron, como atraídas por una llamada silenciosa. Olivia levantó un nuevo dibujo, esta vez de 4 figuras frente a un edificio alto. «Es tu casa», explicó, señalando. «Pero ahora es más colorida y hay más sonrisas». «Niñas», comenzó Javier, su voz más suave de lo que nunca había sido en ninguna negociación, «necesito preguntaros algo importante». Emilia se enderezó, siempre lista para liderar. ¿Es sobre separarnos? No, respondió rápidamente. Nunca, es lo contrario. Todas lo observaron atentamente, sus ojos idénticos fijos en él, con una intensidad que hizo que su recién descongelado corazón latiera con fuerza. ¿Y si...? Vaciló, buscando las palabras correctas. ¿Y si nos convirtiéramos en una familia? ¿Oficialmente? El silencio que siguió fue ensordecedor. A Olivia se le cayó el cuaderno de bocetos. Sofía agarró la mano de Emilia. ¿Quieres ser nuestro papá?, preguntó finalmente Emilia, su voz pequeña pero firme. Sí, la palabra salió más fácil de lo que esperaba. Pero es complicado. Hay muchas reglas, mucho papeleo. Como cuando salvaste el orfanato, interrumpió Emilia, un destello de comprensión en sus ojos. Algo así, pero más difícil. Y tardará más. Pero no te rendirás, ¿verdad?, preguntó Olivia, ya abriendo su cuaderno de bocetos para un nuevo dibujo. Porque la familia es para siempre, ¿no? No me rendiré, prometió, sorprendido por la fuerza de su propia voz. A la mañana siguiente, su ático recibió por primera vez la visita de una trabajadora social. Javier había pasado la noche reorganizándolo todo, transformando uno de sus despachos en un colorido dormitorio con 3 camas, siguiendo las exactas directrices de adopción. «Señor Morales», dijo la trabajadora social, la señora Rodríguez, inspeccionando el apartamento con ojo avizor. ¿Por qué decidió adoptar y por qué a 3 niñas? Javier se detuvo frente a la ventana, mirando la ciudad que una vez juró conquistar. ¿Ahora sus ambiciones se sentían tan diferentes? Yo no elegí a 3 niñas, respondió honestamente. Ellas me eligieron a mí. Me enseñaron que hay cosas más importantes que los beneficios y las adquisiciones. La señora Rodríguez tomó notas en su portapapeles. Se da cuenta de que toda su rutina tendrá que cambiar. Tendrá que estar presente, asistir a reuniones escolares, lidiar con enfermedades, pesadillas. «Ya estoy cambiando», replicó, pensando en las reuniones que había cancelado,
las noches que había pasado investigando sobre desarrollo infantil, las sonrisas que ahora llegaban con más frecuencia que sus expresiones gélidas de antaño. De vuelta en su oficina corporativa, más tarde, Sofía lo encontró no estudiando contratos o finanzas, sino libros sobre paternidad y psicología infantil. «Nunca pensé que vería este día», comentó, colocando más documentos en su escritorio. «Ni yo tampoco», admitió Javier, firmando los papeles sin apartar la vista del libro sobre trauma infantil. «Convoca una reunión con recursos humanos. Necesito discutir las políticas de permiso de paternidad y los horarios flexibles». El proceso avanzó lentamente. Cada paso traía nuevos desafíos, nuevos formularios, nuevas entrevistas. Javier, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, se encontraba en territorio desconocido. «¿Cómo fue la entrevista?», preguntó Carmen por teléfono después de su segunda sesión con el psicólogo designado por el tribunal. «Diferente», dijo, aflojándose la corbata. «Me preguntó sobre nuestros padres, sobre el orfanato, sobre los sentimientos». «¿Y cómo te fue hablando de sentimientos?». «Mejor que hace unos meses», admitió. «Las niñas me enseñaron un nuevo idioma. En el orfanato, las trillizas esperaban ansiosamente sus visitas, ahora llenas de un nuevo significado. Olivia comenzó un libro de familia con dibujos del futuro que imaginaba. Emilia hizo listas de reglas y promesas, su forma de crear estructura. Sofía, con su sensibilidad única, parecía sentir cada emoción que Javier intentaba ocultar. «Le gustarás al juez», afirmó un día, observándolo rellenar aún más papeleo. «¿Cómo lo sabes?». «Porque ahora tu corazón suena a amor, no a hielo». Doña Marta, observando esta transformación diaria, ofreció un apoyo silencioso. «Nunca han dormido tan bien», dijo una tarde. «La esperanza es una almohada maravillosa». Los abogados continuaron su trabajo, navegando por las complejidades de la adopción múltiple por parte de un hombre soltero. Javier sorprendió a todos al comparecer personalmente en cada audiencia preliminar, sus trajes impecablemente confeccionados, ahora siempre con un pequeño detalle: corbatas con estampado de estrellas, un pin de colores, pequeñas señales de los cambios en su vida. «¿Está usted realmente decidido?», comentó un juez en una de las audiencias. «Son mi constelación», replicó Javier simplemente, usando las palabras de Olivia. «Y las constelaciones necesitan permanecer juntas para contar su historia». Por la noche, en su ático, ahora cada vez más lleno de dibujos y pequeños toques infantiles, Javier se permitía soñar con el futuro. Imaginaba desayunos ruidosos, deberes en la mesa del comedor, 3 voces diferentes llamándolo papá. «Fase 1 completada», anunció la doctora Elena después de 2 meses. «Ahora comenzamos las visitas supervisadas más largas, estancias de fin de semana para ver cómo se adaptan todos». «¿Cuánto falta para la decisión final?». «Imposible de decir. Pero he visto pocos casos con tanta dedicación, señor Morales, y aún menos con tanto amor mutuo evidente». Javier guardó el último dibujo de Olivia en un cajón especial solo para sus obras de arte. Este mostraba 4 corazones unidos por líneas doradas, con la frase: «Familia es cuando el amor tiene un hogar». Mirando por la ventana de su oficina, vio su reflejo en el cristal. El hombre de hielo se había ido, reemplazado por alguien que ahora sabía sonreír, que llevaba dibujos de niños junto con contratos millonarios, que contaba cuentos para dormir por teléfono, alguien que, por primera vez en su vida adulta, no tenía miedo de amar. Javier se quedó despierto toda la noche, contemplando las luces de la ciudad desde su ático. El documento sobre su escritorio, intención de adoptar, esperaba su firma. Era extraño cómo ese simple trozo de papel lo intimidaba más que cualquier contrato multimillonario que hubiera firmado jamás. En la pared de su oficina, ahora decorada con los dibujos de Olivia, la progresión de su transformación estaba registrada en líneas de colores. El primer retrato mostraba a un hombre en tonos de gris, solo en una torre alta. El último dibujo representaba a 4 figuras sonrientes rodeadas de estrellas doradas. «Sofía», dijo por el intercomunicador cuando el sol comenzaba a salir, «cancela mis citas de la mañana.
Necesito ir al orfanato. Encontró a las trillizas en el desayuno, sus pequeñas figuras bañadas por la suave luz de la mañana. Algo en su expresión debió revelar la importancia del momento, porque las tres dejaron inmediatamente lo que estaban haciendo para mirarlo. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose con ellas. Las palabras, tan comunes en las negociaciones comerciales, ahora tenían un peso muy diferente. «¿Es sobre convertirnos en tu familia de verdad?», preguntó Emilia directamente, sus agudos ojos estudiando cada una de sus reacciones. Javier sintió que su corazón, tanto tiempo congelado, comenzaba a acelerarse. «Sí, quiero hacerlo oficial, legalmente. ¿O sea que de verdad quieres ser nuestro papá?». Olivia ya estaba buscando su cuaderno de bocetos, como si tuviera que registrar ese momento. «Si vosotras me aceptáis», respondió, sorprendido por la vulnerabilidad de su propia voz. «Es una decisión que debemos tomar juntos». Sofía, que había estado en silencio hasta entonces, se levantó de su silla y se acercó a él. Sus pequeños dedos tocaron su rostro suavemente. «Tu corazón hace un sonido como una cascada», dijo en voz baja. «¿Tienes miedo de querernos demasiado?». Su pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier confrontación en una sala de juntas. Era exactamente eso. No el miedo a la responsabilidad o al compromiso, sino el miedo a la intensidad del amor que ya sentía por ellas. Quizás admitió por primera vez en su vida adulta, permitiéndose mostrar debilidad. «Ha pasado tanto tiempo desde que dejé entrar a alguien en mi corazón. Pero ya estamos dentro», declaró Emilia inquebrantable. «Desde esa noche lluviosa». Olivia le mostró su último dibujo, aún sin terminar, pero que ya mostraba 4 corazones unidos por líneas doradas. La familia no es solo papel, es cuando los corazones forman una constelación. Javier sacó el documento oficial de su bolsillo y lo colocó sobre la pequeña mesa del comedor. Las letras formales parecían fuera de lugar en ese entorno de risas infantiles y olor a chocolate caliente. «Si firmo esto», explicó, tratando de mantener la voz firme, «le estoy diciendo al juez que quiero ser vuestro padre, oficialmente, para siempre». «Para siempre es mucho tiempo», reflexionó Emilia con una madurez que superaba sus años. «¿Estás seguro de que no te cansarás de nosotras? ¿O de que no echarás de menos el silencio?», añadió Olivia. «¿O de que no querrás recuperar tu corazón?», terminó Sofía. Javier las miró a cada una, a Emilia con su fuerza y liderazgo, a Olivia con su creatividad y alegría, a Sofía con su profunda calma. ¿Cómo podía explicarles que no estaban ocupando espacio en su corazón, sino devolviéndole la vida? «Cuando perdí a mis padres», comenzó, sorprendido de su propia disposición a compartir, «prometí que nunca dejaría que nadie se acercara tanto de nuevo. Construí muros de hielo a mi alrededor, pensando que así estaría a salvo». Las tres lo observaban atentamente, sus ojos idénticos fijos en él. «Pero vosotras», continuó, su voz vacilando ligeramente, «no rompisteis esos muros. Hicisteis algo mucho más especial. Le enseñasteis al hielo a derretirse, mostrándome que es seguro sentir calor de nuevo». Olivia comenzó inmediatamente un nuevo boceto, sus lápices danzando sobre el papel. Emilia tomó su mano, apretándola con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Sofía, con su sensibilidad única, simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Así que Javier respiró hondo, cogiendo su bolígrafo, el mismo que usaba para firmar sus contratos más grandes. «¿Me aceptaríais como vuestro padre oficialmente?». «Solo si prometes una cosa», dijo Emilia solemnemente. «¿Cuál?». «Que nos dejarás seguir derritiendo tu corazón, incluso cuando sea difícil. Incluso cuando tengas miedo», añadió Olivia. «Incluso cuando duela de tanto querer», concluyó Sofía. Javier sintió algo caliente en su rostro y para su asombro se dio cuenta de que eran lágrimas, las primeras que se había permitido en décadas. «Lo prometo», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Con manos que, por primera vez en su vida, temblaban al firmar un documento, Javier Morales formalizó su intención de adoptar. Las letras de su firma,
normalmente tan firmes y mesuradas, ahora danzaban ligeramente sobre el papel, como si también ellas estuvieran emocionadas. ¿Ya es oficial?, preguntó Olivia, sosteniendo su nuevo dibujo. 4 corazones derritiéndose y mezclándose en una brillante constelación. «Todavía tenemos un camino por delante», dijo Javier, guardando cuidadosamente el documento. «Pero este es el primer paso oficial». «Como cuando empezaste a sonreír de verdad», observó Emilia. «O cuando nos dejaste abrazarte», añadió Olivia. «O cuando tu corazón empezó a sonar a amor», terminó Sofía. Doña Marta, que había estado observando desde la distancia, se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca pensé que vería el día en que Javier Morales llorara en la mesa del desayuno del orfanato». Javier se secó las lágrimas, sin avergonzarse. «Ni yo tampoco. Pero tampoco esperaba encontrar 3 estrellas que me guiaran de vuelta a casa». Esa noche, en su ático, Javier hizo algo que nunca había hecho antes. Convirtió su salón formal en un fuerte de mantas, siguiendo las instrucciones paso a paso que le habían dado las niñas. Acomodándose allí, rodeado de dibujos, osos de peluche y sueños de futuro, cogió el teléfono para llamar a Carmen. «¿Has firmado?», preguntó ella, ansiosa. «Sí», dijo, mirando la ciudad a través de los huecos del fuerte improvisado. «Es oficial. Estoy intentando convertirme en papá». «No, Javi», lo corrigió Carmen suavemente. «Ya eres papá. El papel solo demuestra lo que tu corazón ya sabe». Y por primera vez en su vida, Javier Morales se durmió sonriendo, soñando no con adquisiciones o beneficios, sino con 3 pequeñas estrellas que habían elegido su corazón, una vez congelado, para llamarlo hogar. Al día siguiente, en la oficina de la doctora Elena Santos, una mujer mayor entró con una carpeta gastada y una expresión preocupada. Linda Jiménez, una ex empleada del Hogar de Esperanza, se acercó a Javier, que revisaba los últimos documentos de su adopción, y todo el ambiente en la habitación cambió. «Señor Morales», comenzó Linda, con la voz temblorosa, «hay algo que necesita saber sobre las trillizas, algo que he guardado para mí todos estos años». Javier se enderezó en su silla, su instinto empresarial presintiendo malas noticias. ¿Qué tipo de información? Linda abrió la carpeta, amarillenta por el tiempo, revelando documentos y fotos antiguas. Estaba de servicio la noche que llegaron. No sucedió como dice el registro oficial. La revelación cayó como una bomba en la habitación. La doctora Elena, que había estado observando en silencio, se acercó para examinar los documentos. «La madre de las niñas», continuó Linda, «no las abandonó por elección. Estaba huyendo». Javier sintió que su corazón, el que las trillizas habían ayudado a descongelar, se encogía. ¿Huyendo de qué? ¿De quién? Linda aclaró, sosteniendo una foto antigua. En ella, una joven sostenía a 3 bebés, su expresión una mezcla de amor y miedo. El padre de las niñas era un hombre poderoso y peligroso. Huyó para protegerlas. La doctora Elena hojeó los documentos con creciente preocupación. «Esto podría complicar el proceso, señor Morales. Si hay problemas de seguridad sin resolver...» «Déjeme terminar», dijo Linda. «Su madre, María, me hizo prometer que guardaría este secreto hasta que alguien verdaderamente digno viniera a cuidarlas. Alguien con suficiente poder para protegerlas». Javier caminó hacia la ventana. La ciudad abajo continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en esa oficina. ¿Sabe su padre dónde están? «No», respondió Linda. María fue muy cuidadosa. Cambió de ciudad, alteró documentos, pero vaciló. Todavía la está buscando. ¿Y si alguna vez se entera de las niñas? Un pesado silencio cayó. Javier pensó en las trillizas, en la resolución feroz de Emilia, en la brillante creatividad de Olivia, en la profunda sensibilidad de Sofía. Pensó en cómo habían transformado su vida, derritiendo el hielo de su corazón con un amor incondicional. ¿Esto cambia su decisión?, preguntó la doctora Elena con cautela. Javier se giró, su mirada cayendo sobre los documentos esparcidos. «Lo cambia todo», dijo con firmeza, «pero no de la manera que usted cree». Linda lo observó de cerca.
¿Qué quiere decir? Antes quería adoptarlas porque me enseñaron a amar de nuevo. Ahora cogió la foto de la joven madre y sus bebés. Tengo una razón más para protegerlas, para honrar el sacrificio que esta mujer hizo. Señor Morales, interrumpió la doctora Elena, debo advertirle que esto podría ser peligroso. Si ese hombre se entera, entonces se enterará de que las niñas ya no están solas, terminó Javier, su voz adquiriendo el tono que sus ejecutivos reconocían como inquebrantable. Ahora tienen un padre, y usaré todo mi poder e influencia para mantenerlas a salvo. Más tarde, en el orfanato, Javier observó a las trillizas jugar en el patio. Cada movimiento, cada sonrisa, ahora tenía un nuevo significado. Podía ver rastros de María en sus rostros, la misma determinación brillando en sus ojos. «Hoy estás diferente», comentó Sofía, acercándose sigilosamente como siempre. «Tu corazón hace el sonido de una tormenta y de un sol al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser?». Javier preguntó, asombrado por su perspicacia. «A veces necesitamos una tormenta para proteger a quien amamos», dijo simplemente. «Pero el amor es como el sol, siempre brilla detrás de las nubes». Emilia y Olivia se unieron, cada una aportando su propia energía especial. Olivia mostró con orgullo su último dibujo, una familia de estrellas protegida por un escudo reluciente. «Sabéis que haría cualquier cosa para protegeros, ¿verdad?», preguntó Javier en voz baja. «Por supuesto», respondió Emilia con su certeza habitual. «Ya lo estás haciendo, por eso tu corazón se derritió en primer lugar». De vuelta en la oficina de la doctora Elena, Javier firmó una nueva serie de documentos: medidas de seguridad adicionales, investigadores privados, sistemas de protección mejorados. ¿Está seguro de esto?, preguntó la abogada una última vez. Todavía puede echarse atrás. Javier sacó el último dibujo de Olivia de su bolsillo, el del escudo brillante. ¿Sabe lo que me enseñaron las niñas? Que a veces el amor no es solo sentirlo, es protegerlo, es luchar. Linda Jiménez, que había permanecido en silencio, sonrió entre lágrimas. María estaría feliz de saber que sus niñas encontraron no solo un padre, sino un guardián. Esa noche, en su ático, Javier hizo cambios en su testamento, reorganizó sus empresas y estableció fideicomisos de protección. Cada decisión, cada detalle, era otra piedra en el muro que estaba construyendo, no de hielo como antes, sino de amor y protección. Su teléfono sonó. Era Carmen. «He oído las noticias», dijo. «Javi, ¿estás seguro?». «Por primera vez en mi vida», respondió, contemplando la ciudad abajo. «Estoy absolutamente seguro de algo. Ya no son solo mis estrellas, Carmen. Son mi misión». Al día siguiente, durante otra visita supervisada, Javier observó a las trillizas con nuevos ojos. No eran solo 3 pequeñas estrellas que habían derretido su corazón helado, sino 3 tesoros preciosos que una madre valiente había confiado al destino, esperando que alguien digno las encontrara. «¡Tío Javier!», llamó Olivia, extendiendo un nuevo dibujo. «He dibujado a nuestra familia con alas de ángel, porque los ángeles protegen, ¿verdad?». Javier cogió el dibujo, sintiendo cómo su corazón, una vez helado, se expandía con amor y resolución. «Sí, mi estrella, los ángeles protegen, y ahora tenéis uno que nunca, nunca dejará que os pase nada malo. ¿Promesa?», preguntó Emilia, una rara vulnerabilidad brillando en sus ojos. «Con todo mi corazón», respondió Javier Morales, un hombre una vez conocido por su frialdad, pero que ahora descubría un amor protector y feroz más allá de todo lo que había sentido jamás. Así, el desafío final no se convirtió en un obstáculo, sino en una confirmación. El hombre de hielo no solo se había derretido, se había convertido en una fortaleza de amor, decidido a proteger a las 3 pequeñas estrellas que habían iluminado su camino de regreso a la humanidad. El juzgado estaba silencioso ese jueves por la mañana. Javier se ajustó su corbata con estampado de estrellas, la misma que había usado el día que declaró su intención de adoptar. A su lado, las trillizas llevaban vestidos a juego de un suave azul cielo, elegidos por Olivia para combinar con el cielo donde viven las estrellas.
¿Nerviosas?, preguntó, sus manos temblando ligeramente mientras alisaba un mechón rebelde del cabello de Sofía. No, respondió Emilia con su habitual resolución. Ya somos una familia. El juez solo va a decir lo que nuestros corazones ya saben. Olivia aferraba su cuaderno de bocetos, ahora un álbum completo de su viaje. En la primera página estaba el hombre de hielo en su torre solitaria. En la última, aún fresca, 4 figuras sonreían bajo un cielo estrellado, con la palabra familia escrita en letras doradas. La jueza Thompson entró, sus amables ojos recorriendo a las personas reunidas. Estaba doña Marta, así como Linda Jiménez, Carmen y su familia, e incluso Sofía, la asistente, que veía a su jefe mostrar abiertamente sus emociones por primera vez. «Estamos hoy aquí», comenzó la jueza Thompson, «para formalizar lo que, por lo que he observado en los últimos meses, ya es una familia de corazón». Javier sintió a Sofía apretar su mano. A través de su tacto pudo sentir el pulso acelerado de su propio corazón, una vez de hielo, ahora rebosante de amor y esperanza. «Señor Morales», continuó la jueza, «en todos mis años en el estrado, rara vez he visto una transformación tan profunda como la suya. Sus expedientes muestran no solo cambios prácticos, sino una genuina revolución del espíritu». Emilia se enderezó, el orgullo brillando en sus ojos. Javier podría haber jurado que vio una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro. Siempre había creído que este día llegaría. «Y vosotras, niñas», dijo la jueza, volviéndose hacia las trillizas, «¿tenéis algo que decir antes de que tome la decisión final?» Olivia se levantó primero, con su cuaderno de bocetos en la mano. «Hemos hecho un libro», explicó, su voz clara resonando en la sala. «Muestra cómo el amor derrite el hielo y convierte a las personas en estrellas». Sofía fue la siguiente. Ahora su corazón suena a amor, no a tormentas, no a hielo, solo a amor. Emilia, la última en hablar, sorprendió a todos con su simplicidad. «Ya es nuestro papá. El papel es solo para que usted lo diga». La jueza Thompson sonrió, cogiendo la pluma dorada que reservaba para ocasiones especiales. «Bueno, entonces, hagamos que el papel lo diga exactamente». El momento de la firma pareció ocurrir a cámara lenta. Javier observó cada trazo de la pluma de la jueza, cada palabra que hacía oficial lo que su corazón había sabido durante mucho tiempo. Ahora era padre. Padre de 3 pequeñas estrellas que lo habían guiado de regreso a su propia humanidad. «Por el poder que me ha sido conferido», declaró la jueza, «por la presente declaro a la familia Morales oficialmente constituida. Emilia, Olivia y Sofía Morales son ahora legal e irrevocablemente sus hijas». Su primer abrazo como familia oficial fue un enredo de brazos, lágrimas y risas. Javier se arrodilló para encontrarse con ellas a la altura de los ojos, y lo rodearon, como siempre hacían. Emilia con su espíritu protector, Olivia con su alegría desbordante, Sofía con su profunda conexión. «¿Es para siempre ahora?», preguntó Olivia, las lágrimas cayendo sobre el dibujo que sostenía. «Siempre ha sido para siempre», respondió Javier, con la voz quebrada por la emoción. Desde esa noche lluviosa. La celebración en el hogar de esperanza que siguió fue una alegre mezcla de festividad y gratitud. Javier aprovechó la oportunidad para anunciar la creación de la Fundación 3 Estrellas, destinada a apoyar a los orfanatos y agilizar el proceso de adopción. «Porque cada niño merece la oportunidad de derretir el corazón de alguien», dijo, provocando sonrisas emotivas de todos los presentes. Doña Marta observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Cuando llegaron aquí, tan pequeñas y asustadas, recé para que encontraran no solo un hogar, sino un amor de verdad. Supongo que las oraciones se responden de maneras sorprendentes a veces». Carmen se acercó a su hermano, observando a sus sobrinas jugar con los otros niños. «Sabes, Javi, finalmente cumpliste tu promesa». «¿Qué promesa?» «La de mantener a tu familia unida. Solo tuviste que esperar el momento adecuado y las personas adecuadas». Esa noche, de vuelta en casa, su ático ahora verdaderamente un hogar lleno de dibujos, juguetes y amor, Javier se preparó para la primera hora oficial de dormir como padre.
Cuéntanos un cuento, pidió Olivia, ya instalada en su nueva cama en la habitación que las tres habían ayudado a decorar. ¿Qué tal la historia del hombre de hielo?, sugirió, sentándose en un sillón entre las tres camas. Y las tres estrellas que lo salvaron, añadió Emilia, acurrucándose bajo su manta favorita. Javier comenzó el relato, su voz suave llenando la habitación. Érase una vez un hombre que construyó una fortaleza de hielo alrededor de su corazón, pensando que así estaría a salvo. «Del dolor», interrumpió Sofía en voz baja. «Pero no sabía que a veces tienes que sentir dolor para sentir amor también». «Exactamente», sonrió Javier, continuando la historia. Hasta que una noche, 3 pequeñas estrellas cayeron del cielo, justo delante de su coche. Mientras contaba su historia, Javier observaba los rostros somnolientos de sus hijas. Sus hijas. Las palabras aún sonaban como música en su mente. Y el hombre de hielo se dio cuenta de que ya no necesitaba muros, murmuró Emilia, ya quedándose dormida. Porque las estrellas son más fuertes que el hielo, dijo Olivia, con los párpados pesados. Y el amor es más cálido que el miedo, concluyó Sofía en voz baja. Cuando las tres estuvieron finalmente dormidas, Javier se quedó allí, asegurándose de que sus sueños fueran seguros. En la pared del dormitorio, un mural pintado por Olivia mostraba una constelación especial. 3 estrellas guiando un corazón que una vez fue de hielo, pero que ahora brillaba con todos los colores del amor. En su despacho improvisado de al lado, la primera donación de la Fundación 3 Estrellas ya se estaba procesando. El Hogar de Esperanza era solo el principio. Javier planeaba expandir el programa, creando una red de apoyo que transformaría otras vidas, al igual que la suya había sido transformada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía con la agenda del día siguiente. Entre reuniones y compromisos, ahora había nuevos puntos. 10:00 AM. Reunión en el Colegio de las Niñas. 3:00 PM. Clase de arte de Olivia. 5:00 PM. Presentación de Emilia. 7:00 PM. Hora del cuento con Sofía. Javier Morales, el hombre una vez conocido solo por su despiadado sentido de los negocios, sonrió al leer el horario. Su imperio ahora se medía no en dólares o adquisiciones, sino en sonrisas, abrazos y momentos fugaces de amor. Se asomó al cuarto de las niñas una última vez antes de irse a la cama. La luz del pasillo proyectaba 3 pequeñas sombras en la pared, como estrellas danzando en el cielo nocturno. «Buenas noches, mis estrellas», susurró. «Gracias por enseñarme a brillar de nuevo». Y así, en un ático muy por encima de la ciudad, una nueva constelación familiar comenzó su viaje. El hombre de hielo se había convertido en padre, y 3 pequeñas estrellas habían encontrado su lugar en el universo, exactamente donde debían estar, iluminando el camino de los demás para siempre. Porque a veces los regalos más grandes vienen envueltos en las circunstancias más inesperadas. Y para Javier Morales, un orgulloso padre de 3, el mayor regalo de todos llegó en esa noche de tormenta, cuando su corazón finalmente encontró el camino a casa.